Capítulo 6. Soliloquio. Ella era tan pequeña. Tan frágil. Tenía que tener cuidado o la aplastaría. Sus garras ya se estaban apretando demasiado donde la sostenía, en la parte superior del brazo y la parte exterior de su muslo. No podía permitirse perder más sangre y él no podía pincharla. Pero fue duro. Quería mantenerla bien sujeta, como si eso pudiera ayudar. Trató de mantener su atención en su camino y su velocidad. Apenas tocaba la hierba mientras corría, pero trató de no saltar nada más que ríos. El movimiento vertical no ayudó, se dijo a sí mismo. Y solo empujó a Kagome más de lo necesario. Y podía superar cualquier cosa que se cruzara en su camino. Estas eran las cosas en las que pensaba, las cosas que tenía en mente para evitar pensar en la niña moribunda en sus brazos. Y sin embargo, cada minuto más o menos, miraba su carita pálida y se daba cuenta de que estaba haciendo todo esto por ella. Y cada vez, le sorprendió lo extraño que era. Realmente, fue muy extraño. Después de todo, solo la había conocido unos días antes. Y a pesar de sus palabras fáciles y su risa lista, Sesomaru nunca fue tan generoso. Oh, Sesomaru. Eres demasiado duro contigo mismo. Eres generoso conmigo. Sí, eso es lo que ella diría. Ella estaría riendo, o al menos sonriendo suavemente. Ella podría estirar la mano y tocar el dorso de su mano, como solía hacer en los últimos días. Se había preguntado qué significaban esos toques. No tenían explicación como el vergonzoso abrazo en medio del bosque, cuando ella había estado llorando por él. Los humanos estaban tan emocionados. Pero no creía que fueran tan afectuosos con Taiyoukai como ella parecía ser. Se preguntó si alguna vez volvería a despertar, para poder preguntarle. Por supuesto que se despertaría. Qué ridículo pensar que podría fallar. No falló. No cuando era tan importante. Y esto era importante para él, aunque no estaba muy seguro de por qué. La verdad del asunto era que se había enfrentado a la muerte, a pesar de las ingenuas ideas de Kagome sobre su generosidad. Sospechaba que ella no era realmente tan ingenua. A veces, veía una dureza en sus ojos que le decía que había visto tanta muerte como él. Le sorprendió que todavía pudiera reír y sonreír. Fue un asesino despiadado. Quizás no tan hábil como su padre o los asesinos que mantenían en el ejército, pero estaba llegando allí. Sus tutores habían dicho que tenía los ingredientes de un gran general y su padre se había sentido orgulloso. La sed de sangre corría en la familia. Aparte de la historia que le había contado a Kagome sobre su tío y su transformación impulsada por la locura, Sesomaru podía pensar en al menos 7 parientes cercanos que habían muerto de improviso en la batalla. Eso no contaba los muchos Inuyoukai que habían muerto a causa de las heridas más tarde, después de que sus hombres lo sacaron de la refriega. Explicaba por qué él y su padre eran ahora los últimos que quedaban. Entonces, ¿por qué estaba salvando a esta pequeña niña humana? ¿Por qué estaba dispuesto a correr durante 2 días y medio seguidos, algo que lo agotaría incluso a él hasta el punto del colapso, por ella? No tenía un gran odio por los humanos, pero tampoco un gran amor por ellos. No tiene sentido, Ver. Te dije que eras generoso. La voz estaba de vuelta en su cabeza, cantada con una ligera burla. Solo Kagome se había salido con la suya con ese tono a su alrededor. Quizás eres un gran blando de corazón. Ella le había dicho eso la noche que habían dejado el pueblo, después de que él la cargara durante horas en su espalda. Él le había gruñido por eso, pero ella simplemente sonrió y se acostó para volver a dormir. Ella no lo había presionado más y él había estado agradecido, porque pudo ver que la otra sacerdotisa los había estado mirando. Incluso entonces sospechaba. Midoriko lo había acusado de amarla, recordó de repente. El grito de dolor de Kagome lo había distraído de la acusación, pero ahora recordaba lo disgustada que se veía. Cómo lo había reprendido por haber creído siempre que un amigo como Kagome podía amarlo, una bestia. Bueno, era una bestia. Incluso se lo había dicho a Kagome. Lo cual lo trajo de vuelta a la pregunta original de por qué estaba haciendo todo esto por ella. Se negó a pensar en las ridículas acusaciones de Midoriko por más tiempo. Habían llegado a un acuerdo por el bien de la supervivencia de Kagome, pero eso no significaba que fueran amigos de ninguna manera. Solo tenía una amiga y ella se estaba muriendo en sus brazos. Los ojos de Sesomaru se agrandaron y la miró, sorprendido de que hubiera sido su propia mente la que le había dicho eso. Kagome se había quedado en silencio en su cabeza una vez más. Casi tropezó unos pasos y se detuvo para recuperar el aliento. Casi la había dejado caer. Sin embargo, siguió durmiendo, como lo haría. Sesomaru aprovechó este momento para inclinarse cerca de ella y poner su nariz contra su garganta.
El olor a sangre de su ropa, y la de él, había oscurecido su propio olor, pero con la nariz presionada contra su piel, podía olerlo de nuevo. Jengibre y naranjas. No podía oler la magia que Midoriko le había puesto. Así era mejor. El olor a magia siempre lo distraía, hablando de distracciones. Correcto. Asintió y empezó a correr de nuevo. Se dio cuenta de que estaba hablando solo, pero era reconfortante tener la voz de ella como la que escuchaba en su mente. A él le gustó su voz. Suave pero capaz de ser aterrador. Junto con su capacidad para purificarlo, por supuesto. Nunca le tendría miedo si fuera normal, pero ni siquiera podía imaginarse a Kagome como una persona normal. Ella definió extraño en su mente. La ropa extraña, el acento extraño, las palabras extrañas, el afecto extraño, los gestos extraños, los amigos extraños, el apego extraño a un pozo seco, todo sumaba lo que sabía sobre Kagome. Y, sin embargo, era muy reconfortante y familiar, un amigo en brazos de un Taiyoukai desesperado. Eso también fue extraño. Ella se rió en su cabeza. Sesomaru. No es tan extraño que dejes de pensar en ello como si fuéramos enemigos mortales. Pero deberíamos estarlo, razonó y ella no respondió. Ella era su enemiga, estrictamente hablando. A pesar de su llanto, sabía que ella lo purificaría si alguna vez se le presentaba su necesidad. Ella preferiría a los humanos, los de su propia especie, a él. Él aceptó eso. Si ella comenzaba a matar Youkai con crueldad indiscriminada, él la mataría. A pesar de que el pensamiento hizo que su corazón latiera con una velocidad de pánico, pero no con una espada en las costillas. No. Midoriko tenía razón en una cosa, esta no fue una buena muerte. Ningún amigo debería morir así. Debería haber una pelea. Una oportunidad para que cada bando prevalezca. Kagome debería tener la oportunidad de morir protegiendo algo. Tenía el tipo de corazón y la falta de sentido común para hacer eso. Sin embargo, el hombre que había matado había dicho que la habían matado por su culpa. Podía imaginar lo que pensaban de Kagome. Llevaba sus pieles. Probablemente la habían visto con él. Ella era extraña para ellos, por las mismas razones que ella era extraña para él. Probablemente lo defendió antes de que le atravesaran el cuerpo con la espada. Probablemente lo defendió incluso después de que la hoja la atravesara. La estaba apretando demasiado fuerte de nuevo. Sus ojos se pusieron rojos por un momento, antes de recordarse a sí mismo. Y siguió corriendo. Hablaremos de eso más tarde, le susurró en la cabeza. Ella sonaba triste. Sí, lo haremos, dijo en voz alta. Pasó un día y medio y estaba cansado. No se había detenido. Trató de no pensar. De vez en cuando, escuchaba sus suaves susurros de aliento. De lo contrario, se las arregló para no pensar en ella ni en nada más, excepto cuando la miró. Solo para asegurarse de que todavía respiraba, por supuesto. Pero cada vez que lo hacía, unas 4 veces por hora, más o menos, supuso, la recordaba en ese momento exacto en otro día en que había estado despierta. Por la mañana, la recordó recogiendo sus cosas, recogiéndose el cabello y preguntándole si estaba listo para irse. También le preguntó a Midoriko, pero sus ojos brillaron cuando se volvió hacia él. O al menos eso es lo que pensaba. Mediodía y él la recordaba inclinada sobre la comida del mediodía, quejándose mucho más de lo necesario. Él se lo dijo y ella lo miró con el ceño fruncido por un momento. Ella siempre se preocupaba por sus otros amigos, le decía. Ella haría lo mismo por él y Midoriko. Tarde y recordó que su paso rápido la obligaría a correr prácticamente tras él. Midoriko tenía piernas más largas, pero podía recordar haber disminuido la velocidad para Kagome. Su rostro se sonrojaba y se recogía el pelo y charlaba con él sobre los festivales que celebraba su pueblo o una historia sobre sus amigos. Recordó haberse sentido enojado al final de muchas de estas historias, que con frecuencia incluían rescates heroicos de Inuyasha. El heroísmo también fue seguido frecuentemente por una visita con otra amigo, quien ahora sabía que se llamaba Kikyo. A Sesomaru no le agradaba ninguno de ellos. Nighty recordó cómo ella se movía alrededor del fuego, sin vergüenza de usar su ropa de dormir con un hombre cerca. La noche significaba que era su turno de contar las historias. Era justo, dijo. Y lo haría, aunque no eran tan descriptivos o divertidos como sus cuentos. Pero sonreía o fruncía el ceño en los lugares correctos y el fuego casi se apagaba antes de que se diera cuenta y pusiera más troncos. Y luego ella bostezaba y se quedaba dormida, con él vigilándola. Sesomaru comenzó a preguntarse si estos recuerdos, que solo pudieron haber sido reunidos durante unos días como máximo, eran la verdad o si estaba delirando. Si no se detenía y descansaba pronto, se caería.
Kagome se estaba volviendo pesada en sus brazos. Su olor se estaba desvaneciendo. A última hora de la tarde, finalmente escuchó las demandas de su cuerpo. Tardaría al menos hasta la mañana siguiente en llegar a la casa de su padre, pero ya no podía correr. Redujo la velocidad y se detuvo en la orilla de un pequeño lago. Ondeó suavemente bajo la luz del sol menguante y se sentó con Kagome en su regazo. Descansaría unos minutos, tomaría algunos bocados de agua y luego volvería a empezar. Una vez más, presionó su nariz contra la piel desnuda de su garganta. Podía sentir la sangre bombeando a través de sus arterias allí y olerla. Fue un alivio sentir que su vida continuaba, aunque no mostraba signos de vida aparte de eso. Pero entonces, Midoriko dijo que cualquier señal de vida también significaría su muerte, así que eso era algo bueno. Sesomaru no sabía mucho sobre Tenseiga. No estaba seguro de cuánto tiempo podía pasar entre la muerte y la resurrección. La necesidad de llegar a casa presionó sobre sus hombros mientras pensaba en esto y, vacilante, dejó a Kagome a un lado sobre un suave trozo de hierba. Se puso de pie y caminó hacia la orilla del lago, encaramado en una roca que sobresalía un poco más que los demás. Apoyándose en una mano, tomó el agua con la otra y bebió. Estaba rancio, pero lo suficientemente bueno. Era inmune a cualquier pestilencia que pudiera permanecer en el agua, aunque estaba contento de que Midoriko no hubiera dicho nada sobre darle agua a Kagome. No estaba seguro de que fuera saludable para ella. Se explica la notoria falta de aldeas alrededor del perímetro del lago. A las ondas de donde metió la mano se unieron otras. Círculos concéntricos, chocando en el agua. Sesomaru miró hacia el centro del lago. El agua estaba en calma, pero se puso de pie y desenvainó su espada. Kagome todavía estaba en la hierba, silenciosa e inmóvil. Un gran rugido resonó a través del claro, a través del agua, y Sesomaru resistió el impulso de girarse y taparse los sensibles oídos. Fue bueno que no lo hiciera. Los dragones de agua eran enemigos peligrosos. No debería apartar la mirada. No era el más grande que había visto en su vida, pero era el más antiguo. Sus escamas estaban cubiertas de algas y conchas de moluscos, aferrándose de por vida cuando el dragón salió del agua. Las algas lo hacían lucir de un verde enfermizo, pero los dragones de agua eran típicamente marrones y Sesomaru podía ver su verdadero color alrededor de sus brillantes ojos rojos. Rugió de nuevo y Sesomaru gruñó al darse cuenta de que sus ojos estaban fijos en Kagome. Por supuesto, todavía llevaba los fragmentos. Eran una presencia tan constante ahora que había dejado de prestarles atención, pero obviamente el dragón los había sentido durante algún tiempo. Los dragones de agua eran notoriamente perezosos y les habría llevado un tiempo despertarse, incluso para algo de tal poder. Sesomaru suspiró por dentro. Pelear en el agua fue una gran irritación. Y no podía mover a Kagome y luchar contra el dragón también. Tenía que estar a la vista o alguna otra criatura atacaría su forma tendida. Y no pudo correr. Por mucho que la idea lo enfermara, Sesomaru sabía que de todos modos no serviría de mucho. Por perezosos que fueran para levantarse, un dragón de agua despierto seguiría a su presa hasta los confines de la tierra. Y fueron más rápidos de lo que parecían. Tenía que mantenerse firme. El dragón finalmente lo vio y Sesomaru lo miró. Soy tu señor. Esta es mi tierra. Este es mi lago. Estás aquí solo porque yo lo permito. Ahora, retírate y no te mataré. Él llamó. Sabía que no serviría de nada, pero un dragón de esta edad y poder merecía el debido respeto. Solo rugió de nuevo. Bien, escupió Sesomaru, elegantemente retorciendo su espada en sus manos. No te salvarás. El dragón se lanzó hacia adelante y Sesomaru saltó en el aire, cortando el aire con su espada y atrapando a la bestia en la parte superior de su hocico. Gritó de dolor, sangre caliente cayendo al lago y haciendo que el agua se convirtiera en vapor. Sesomaru navegó hacia abajo, aterrizando a cierta distancia de Kagome, y sonrió. Este dragón era lento con la edad. Sería fácil. Ahora estaba completamente fijo en el Taiyouka y Sesomaru asintió con satisfacción. Uno de ellos moriría antes de que Kagome volviera a estar en peligro. Se lanzó de nuevo al aire y el Youkai se encontró en el aire. Sesomaru apretó su espada contra los dientes del dragón, alejándose de su mal aliento e intentó tragarlo. Un golpe bien colocado de sus garras, y el dragón retrocedió una vez más, ahora también sangrando por la boca. Sesomaru aterrizó en el agua poco profunda y se dio cuenta de que estaba nuevamente cubierto de sangre. No puedes mantenerte limpio, ¿verdad? Le lanzó una mirada a Kagome. Ella todavía estaba allí, tranquila y segura.
El dragón moriría antes de que pudiera darle otro pensamiento. De repente, su cola apareció y se envolvió alrededor de él, apretándolo con sorprendente velocidad. Sesomaru se atragantó y trató de apartar su garganta. Sus brazos estaban inmovilizados a los costados y su espada había caído en su momentáneo lapso. Necio, se amonestó a sí mismo, pero el Taiyoukai no le había mentido a Kagome. Él era una bestia. Sesomaru no dudó y sus ojos se pusieron rojos cuando abrió la boca y enterró sus caninos en la carne de la cola del dragón. Sus dientes envenenados comenzaron a silbar inmediatamente contra las escamas, quemando a través de ellas hasta la tierna piel debajo. El dragón bramó de dolor. El veneno de Sesomaru era corrosivo al contacto y no lo soltó hasta que las bobinas se aflojaron lo suficiente como para que cayera al suelo. Agarró su espada de nuevo y miró hacia arriba para ver al dragón retorciéndose. La punta de su cola se estaba desintegrando y los trozos se caían, cayendo al agua con repugnantes plops. Sesomaru sonrió de nuevo y saltó en el aire, aterrizando en la cabeza del dragón fácilmente mientras se enfurruñaba por la pérdida de su cola. Se agitó un poco cuando el Taiyoukai enterró sus garras envenenadas en su cuero cabelludo, rugiendo cuando el veneno comenzó a devorar la carne allí también. Sesomaru levantó su espada y la clavó en el cráneo del dragón, justo entre los ojos. El dragón se balanceó por un momento, gimiendo cuando la vida escapó de su cuerpo. Sesomaru se lanzó, dando un fácil salto mortal en el aire, antes de que la cabeza de la bestia se estrellara contra el agua. Se detuvo en las aguas poco profundas, enviando grandes olas hacia la orilla cuando el Taiyoukai se posó sobre la misma roca en la que había comenzado. La luz en sus ojos rojos se atenuó y Sesomaru se llevó un puñado de agua de autocomplacencia a la boca. Ignoró el sabor metálico de su sangre y se volvió hacia el cuerpo de Kagome. Basta de perder el tiempo, pensó, aunque no podía dejar de sonreír. Pero cuando llegó al lado de Kagome, la sonrisa desapareció de su rostro por completo. Se puso de rodillas y llevó su cuerpo a sus brazos. Sangre nueva y fresca se filtró por su ropa. Tenía los ojos abiertos pero vacíos. Tragó saliva con dificultad, tratando de ignorar cómo su pulso comenzó a acelerarse. Sesomaru acercó su oído a su corazón y no escuchó nada. Apretó la cara contra su garganta y solo olió a muerte. Sin jengibre. Sin cítricos. Solo era sangre. Su sangre. En todas partes. Ella estaba muerta. Sesomaru la miró a la cara. Parecía como si estuviera congelada por la conmoción y él quisiera sacudirla. Basta, Kagome, quería decir. El dragón está muerto. Puedes dejar de fingir ahora, Kagome. Su voz era seca. No sonaba como su voz. Lo intentó de nuevo. Kagome. Ella no respondió. Ni siquiera en su cabeza. No, murmuró él, apartándole el cabello de la cara. Se detuvo cuando se dio cuenta de que sus manos estaban cubiertas de su sangre y solo la estaba untando en su hermoso cabello. Kagome. ¿Por qué te despertaste? Apenas habían pasado 2 días. No, había sido menos, porque la habían apuñalado en medio de la noche y el sol recién se estaba poniendo. Kagome, no puedes morir ahora, dijo, cada vez más enojado. Ahora no. Pero ella insistió en estar muerta. La sacudió. Sin embargo, con cuidado, para no lastimarla demasiado. No me lo puedo haber perdido. Gruñó. Se suponía que debía estar allí. No lo podía creer. Cuando la apartó de Midoriko, supo que moriría. Midoriko había dicho que lo haría. La espada de su padre no salvó a los moribundos, después de todo. Solo los muertos. Kagome tuvo que morir para poder vivir, pero se lo había perdido. Esa vida, la vida que la hacía tan extraña, tan reconfortante, tan Kagome, se había escapado y él ni siquiera había estado allí. Se sintió engañado. Y sintió algo inusual en su pecho, que solo reconoció como culpa después de varios minutos. Se sintió culpable por no haber estado allí para ella. Debería haber sido él a quien ella vio, se dio cuenta. Si tuviera que morir, debería haber abierto los ojos para verlo, llevándola a un lugar seguro y devolviéndola a la vida. En cambio, había visto que... una pelea sangrienta entre él y el dragón. Se preguntó si ella lo había visto alguna vez. ¿Fue su última vista la de un dragón gritando de dolor y sangrando mientras moría lastimosamente? ¿Por qué no pudiste esperar? Él demandó. Trató de imaginar su respuesta, pero ni siquiera pudo imaginar su sonrisa. No cuando estaba mirando su rostro pálido y muerto con horror pintado a través de él. Quería volver a matar al dragón, por alejarlo de ella. Quería matarla por ser tan tonto como para morir en el momento exacto en que ella no obtendría ningún consuelo.
Quería suicidarse por ser demasiado confiado y perder el tiempo en una pelea cuando podría haber estado con ella. Sesomaru la acercó de nuevo y enterró su rostro en su garganta, con su nariz tocando su cabello. Todavía era como la seda. Pido disculpas, murmuró. No deberías haber muerto así. En lugar de los dulces tonos de Kagome, fue la voz incrédula de Midoriko la que llenó sus oídos. ¿Te preocupas por ella, no? La amas. El Taiyoukai gruñó suavemente y levantó la cabeza, negándose a escuchar. Kagome, soy un tonto, murmuró. No estás muerto. Me estoy olvidando de mí mismo. Vivirás. Cerró sus ojos y luego la levantó en sus brazos una vez más. Su piel estaba empapada con su sangre. Su ropa estaba empapada con su sangre y la sangre del dragón. Estaba caminando como una matanza, pero partió de todos modos. Sus huellas ensangrentadas fueron todo lo que dejó atrás. Sesomaru corrió y aunque su garganta pronto se secó de nuevo, no se detuvo. Las tierras se estaban familiarizando cada vez más con cada paso y aunque ella ya no respondía, él comenzó a contarle a Kagome historias de los lugares por los que pasaban. Era de noche. Después de todo, era su turno. Mi padre tiene una fortaleza allí, dijo, respirando con dificultad, pero aún asintiendo hacia las almenas en la distancia. Nadie lo usa. Nuestras fronteras van mucho más allá de esto ahora. Pero ya ves, Kagome, lo lejos que ha llegado desde su juventud. Se inclinó cerca de su oído. Un día expandiré su territorio aún más lejos. Seré más grande que mi padre. La abrazó con fuerza. Ahora no importaba si la pinchaba con sus garras, aunque trató de no hacerlo. Se sintió delirando de nuevo cuando la luna se elevó en el cielo. Mi padre no tiene esa marca, dijo, señalando con la cabeza hacia la pequeña media luna en el cielo. Faltaban solo un par de noches para la luna nueva. Lo recibí de mi madre. ¿Te preguntas por qué se fue? No sé. Pero la recuerdo parada en el techo, aunque mi padre dijo que era vergonzoso que ella estuviera allí. Ella también me llevó allá arriba, cuando la luna era así. Odiaba la luna llena. Odiaba la luna nueva. Sesomaru imaginó que Kago me preguntaba por qué, aunque no escuchó nada. La luna creciente tiene un lado oscuro y un lado claro. Era el equilibrio que ella prefería. Pero una luna creciente tiene más oscuridad que luz. Nunca le dije eso. Ahora estaba diciendo tonterías. Se sentía enfermo. Pero continuó, mi padre nunca se llevó bien con ella. Tenía demasiado frío. Yo soy como ella. Por eso mi padre no me ama. Él se encogió de hombros. No lo amo. Solo respeto. Eso es suficiente para un hijo, creo. Sin embargo, está decepcionado. Cuando salió el sol por el este, detrás de él, le había dicho muchas cosas. La mayoría eran relatos casuales de viejas historias que le había contado su madre. Algunas eran verdades sobre su vida. Algunas eran mentiras descaradas. No podía decirlo, aunque las mentiras lo horrorizaban. No mintió. Las paredes del palacio de su padre aparecieron en el horizonte, iluminadas por el sol de la mañana. Ostentoso, había llamado una vez a este lugar, en su juventud. Su padre simplemente olfateó y le dijo que tendría que arreglárselas hasta que se quemara o se desmoronara. Después de todo, era el hogar ancestral. Sin embargo, realmente no pensó que fuera ostentoso, y le dijo esto a Kagome. Realmente era bastante simple y limpio, aunque muy grande. Fue construido con madera oscura y pesada, y eso hizo que creciera en tamaño. Era muy humano de alguna manera, excepto que con frecuencia tenían que reemplazar las paredes de papel de arroz cuando alguien las atravesaba con sus garras. Ese era el precio de una belleza tan clásica. Escuchó a los guardias gritar antes de darse cuenta de que estaba en el umbral de su padre. Las puertas ya se le habían abierto. El cabello blanco fácilmente visible de su familia le ofreció ese servicio rápido. Sesomaru llegó hasta el patio exterior antes de caer de rodillas, acurrucándose sobre el cuerpo de Kagome. Mi padre, jadeó, cuando los guardias se acercaron. Trae a mi padre. Se movieron rápidamente, pero cuando intentaron quitarle el cuerpo a Kagome, gruñó y sus ojos brillaron rojos, en un último estallido de energía. Se alejaron después de eso, padre. Él llamó. Había pasado al menos un minuto y su padre debió saber que iba a venir. El olor a sangre solo debe haberse notado a una legua de distancia. Padre. Llamó de nuevo, ignorando lo pesada que se había vuelto Kagome. Él aguantó de todos modos. Las puertas se abrieron y los guardias se inclinaron. Sesomaru no lo hizo. Su padre todavía estaba en bata y su cabello estaba suelto. Quizás no se había dado cuenta de que su hijo vendría después de todo.
Pero sus ojos penetrantes se fijaron en Kagome de inmediato y caminó hacia adelante. Sesomaru finalmente dejó a Kagome en el suelo y se inclinó hacia adelante sobre sus manos, arqueándose sobre su cuerpo. No fue una muestra de respeto, solo agotamiento. Dejaría huellas de manos ensangrentadas. Sálvala, suspiró.